Langsam ist das Erleben aller tiefen Brunnen. Era un hombre metódico, de costumbres regulares y fijas. Se levantaba a las 7 de la mañana. Recibía al peluquero que le arreglaba barba y cabello. Desayunaba sin prisas y a las 8 en punto se disponía a recibir al primer paciente. 55 minutos de consulta y 5 de descanso. Y así toda la jornada excepto el tiempo de almorzar y cenar. Daba 2 cortos paseos para relajarse, que a veces aprovechaba para comprar tabaco, su único vicio. Fue un fumador empedernido toda su vida. Era un conservador convencido, inmerso en las aspiraciones y formas de vida burguesas de la época. Creía que las mujeres debían cumplir el principio de las 3 Ks, Kirche, Küche und Kinder, es decir, iglesia, cocina e hijos. Aunque como hombre no religioso, a su esposa Marta siempre le perdonó una tercera parte. A las 9 de la noche se encerraba en su estudio para escribir y contestar la correspondencia, y también para pensar y reflexionar en soledad. De estas reflexiones a puerta cerrada, surgieron las teorías más revolucionarias y controvertidas del siglo para esclarecer y explicar el comportamiento humano. A finales del siglo XIX, ya nadie se atrevía a opinar que un loco era un ser maligno poseído por el demonio. Los espectaculares progresos de la medicina y la investigación, dirigidos hacia el positivismo, intentaron unir el síntoma físico a la psicología, la mente y el cuerpo. Seguí con disgusto la carrera de medicina, pero me esforcé en encontrar la forma de aliviar a los enfermos nerviosos y llegar a comprender el origen de sus dolencias. Había asimilado la terapia física, pero me hallaba perplejo ante los pobres resultados obtenidos con el tratamiento eléctrico de los trastornos nerviosos. Estaba seguro de que eran obra exclusiva de la sugestión.
Quizás la repugnancia por la visión de la sangre hizo que Freud dirigiera sus intereses profesionales más hacia los males del espíritu que a los del cuerpo. Pronto formuló severos juicios sobre algunos colegas. El médico tradicional no entiende al histérico y frente a él se comporta como un verdadero profano. Le considera un transgresor de su ciencia, un hereje. Le atribuye toda clase de perversiones y la impostura deliberada de fingirse enfermo. Le acusa de exagerado y le castiga con el desprecio. Estas palabras son fruto de su contacto con Jean-Martin Charcot, el neurólogo francés que influiría decisivamente en su carrera. Cuando Freud se forma como médico, la enfermedad en general es concebida como un conjunto de síntomas específicos. Estos síntomas, una vez especificados, había que reducirlos a una causa anatómica o fisiológica. En el caso de anatómica, fundamentalmente una lesión orgánica, en el caso de la localizable, y en el caso, digamos, del campo del nivel fisiológico, una disfunción fisiológica. Frente a esta concepción, las enfermedades psíquicas, y en concreto la histeria, se escapaba o se empezaba a notar que era imposible de categorizarla bajo esta perspectiva. Charcot, maestro de Freud, fue quien más profundamente caló en esta anomalía que representaba la histeria frente a la concepción anatómico-patológica o fisiopatológica y empezó a buscar, digamos, la causa de la enfermedad en el ámbito del psiquismo. Freud, a lo largo de su vida, lo que va a hacer fundamentalmente es profundizar en esta intuición de Charcot y llegar a constituir una teoría propia del inconsciente como lugar originante de la histeria y en general de las enfermedades psíquicas. Freud asistió becado en 1886 a las sesiones de la Salpêtrière de París, donde Charcot demostraba el valor de la sugestión hipnótica en los histéricos. A su regreso a Viena, Sigmund Freud estaba obligado a informar a la Sociedad de Médicos sobre todo cuanto había aprendido en el extranjero. En los que puede observarse con claridad los síntomas somáticos de la histeria, es decir, los estigmas histéricos a través de los cuales Charcot diagnostica la neurosis. Su comunicación recibió una desfavorable acogida. Pero ¿cómo puede usted sostener semejantes disparates? Histera significa matriz. ¿Cómo puede ser, pues, histérico un hombre? No pido que se acepten mis diagnósticos, sino solamente disponer de pacientes para su estudio. Le emplazo a encontrar en Viena un caso análogo a los que usted describe y a presentarlo en este hemiciclo. Hallé un caso clásico de hemiamnestesia histérica en un hombre. Lo llevé a la Sociedad de Médicos y aunque en esta ocasión me aplaudieron, pronto perdieron todo interés por estas cuestiones. Desde mis tiempos de universidad, estaba acostumbrado a figurar en las filas de la oposición, fuera de la mayoría compacta. Mi condición de israelita me colocaba en una situación de inferioridad ante los que me consideraban un extranjero. Pero el no estar integrado en ninguno de los grupos nacionales me otorgaba una cierta independencia de juicio. La ascendencia judía es un rasgo que Freud menciona a menudo en sus escritos. A pesar de no ser confesional, nunca esconderá sus orígenes y se mantendrá fiel a ellos. Con la introducción de la hipnosis, Charcot estimuló a Freud hacia muchas y nuevas ideas
que, transformadas por la misma experiencia e ingenio de Freud, se convirtieron en la base y los fundamentos del psicoanálisis. La importancia de este primer método lo podemos cifrar en dos partes. En primer lugar, la hipnosis era una forma de tratamiento que, a diferencia de la que se utilizaba en aquellos momentos, trataba la enfermedad mental por medio de palabras. En segundo lugar, la sugestión hipnótica, al ser efectiva contra ciertos síntomas, era también un elemento diagnóstico que confirmaba el origen psicológico de esos trastornos. La sugestión hipnótica era un método en el que el paciente era hipnotizado y el terapeuta tomaba la palabra para dar orientaciones. Este dio paso después a la utilización del método catártico, donde el paciente hipnotizado era quien hablaba, dando información al médico. Más tarde, y definitivamente, le sucedió el método de la libre asociación, en el que, abandonando la hipnosis, Freud invitaba al paciente a hablar de cualquier cosa que estuviera pensando. La familia Freud tenía una historia similar a la de muchos judíos alemanes. Sus antepasados, que vivían en Renania, se refugiaron en las naciones bálticas durante las persecuciones antisemitas del siglo XVII. 200 años después, una rama emigró al sur y el padre de Sigmund se estableció en Friburg, una pequeña población checa de 5.000 habitantes, en su mayoría católicos y de sentimientos antisemitas y antigermánicos. En este lugar de Moravia nació Freud, el año 1856. Primer hijo de la joven tercera esposa del maduro Jacob, un pequeño industrial de tejidos con crecientes dificultades económicas. En una ocasión, mi padre me contó que andaba por la calle con un gorro nuevo de piel. De un manotazo, un cristiano tiró mi gorro al barro mientras me gritaba: «Judío, baja de la acera». ¿Y qué ocurrió? Bajé a la calzada y lo recogí. Freud explica esta anécdota muchos años después para recordar su vergüenza por la conducta del padre y para resaltar además el cambio de trato hacia la gente de su raza en una sola generación. Como toda obra científica, la obra de Freud se halla enmarcada en un determinado contexto biográfico y sociocultural. En el caso de Freud, ese contexto es fundamentalmente la pertenencia a la activa minoría judía afincada en Centroeuropa. Aspectos vinculados a este contexto sería el planteamiento de Freud de que existen divergencias entre lo aparente y lo real, entre lo consciente y lo inconsciente, entre el síntoma y el significado, fenómenos que también eran perceptibles en la sociedad vienesa de su tiempo. Aspectos vinculados a la pertenencia a la cultura judía serían esa tenacidad de Freud en defender los propios planteamientos en el contexto de un medio hostil, o ese sentimiento de Freud de ser alguien llamado, elegido a realizar una gran tarea, o esa valoración tan grande de los sueños y la consideración de que tienen un significado psicológico, o una cierta tendencia al antifeminismo presente en la cultura judía. Debido a una fuerte crisis económica, mi padre perdió su negocio y nos vimos obligados a emigrar a Viena. Tendría yo unos 2 o 3 años. Freud fue un brillante estudiante de memoria prodigiosa, y por ello era el predilecto de su madre, y disfrutaba de una posición de privilegio en casa para poder estudiar. Cuando aumentó la prole de la familia, todos usaban velas en el dormitorio, excepto él, que disponía